Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que está pensado para ti, para todo aquel que está interesado en arquitectura y hasta para quien no, para quien tiene curiosidad de saber qué es lo que hacemos los arquitectos. Estamos planeando por ahí algunos videos que seguramente van a ser de ayuda. Te invito a que te quedes conmigo, a que aprendas y que emprendas este viaje interesantísimo por el mundo de la arquitectura. Todo lo que se crea aquí en nuestra mente lo podemos materializar a través del dibujo. Así que te invito de verdad a que te quedes, acompáñame y aprende sobre esta técnica, sobre esto tan apasionante que es el dibujo. A mí me encanta y sin más preámbulo, comenzamos. Strange that you're not around. Bien, para iniciar este tutorial te voy a pedir que consigas unos materiales muy básicos. Primeramente consigue una hoja de papel bond tamaño carta o doble carta, la que tú tengas a la mano. Un lápiz como este, que es un lápiz de los amarillos, del número 2. Una goma de borrar, ya sea de migajón o goma blanca. Y también finalmente un rotulador, que puede ser pues un punto 35, punto 50, el que tú tengas. O también puede ser un marcador como estos, un rotulador que consigues muy fácilmente en cualquier papelería. Bien, te puedo comentar que dentro de la clasificación de lápices que podemos encontrar en el mercado para dibujo están todos los que son, por ejemplo, de la calidad B, que son lápices blandos y que te dan una calidad de color muy intensa, es decir, pintan muy oscuro. A su vez que también puedes hacer líneas muy gruesas y que no lastiman el papel. Es decir, no te dejan marcado el papel cuando tú borras. También están los calidad H, que son los lápices duros, que estos conforme se van alejando, por ejemplo, el 2B, el 2H, el 4H, el 6H, conforme van alejándose del 0, son lápices más duros, es decir, que te van a pintar más gris y van a pintar más fino, más delgado. Sin embargo, hay que tener especial cuidado con estos lápices porque estos te pueden dejar muy marcado el papel y a la hora de borrar pues se va a sentir el surco en el papel, va a estar muy marcado. Pero si no los tienes a la mano, te insisto en que con un lápiz como este, un lápiz del número 2, este tiene todas las gamas de grosores y calidades en sí. Todo depende de la forma en que tú presiones el lápiz y esto lo vamos a ir aprendiendo. Pero bien, no quiero aburrirte con eso. Sencillamente vamos a empezar a trazar líneas, pero no de la manera convencional. Vamos a irnos directamente a trazar un cubo. Sin embargo, vale la pena comentarte que hay ciertas maneras de corregir los errores. Por ejemplo, cuando tracemos una línea, vamos a tratar de hacerlo de lado a lado, es decir, desde que tú inicias hasta que terminas, en un trazo directo y firme. Vamos a sujetar el lápiz a 1/3 de distancia, es decir, esta es la longitud total, 1/3, 2/3, 3/3, entonces a 1/3 sujetamos el lápiz. En este caso, como a mí me es cómodo, lo sujeto ahí. Sin embargo, si tú quieres sujetarlo más aquí, lo que va a pasar es que a lo mejor tengas que levantar más la mano para trazar directamente. También puedes hacerlo desde más arriba, desde 2/3 de distancia. Sin embargo, cuando tratamos de hacer esto, lo que ocasionamos es que el lápiz se vaya en forma curva porque estamos haciendo una especie de eje con nuestro lápiz. Entonces al trazar lo que hacemos es una especie de curva. Si tú puedes sujetarlo a 1/3 sería lo más adecuado, pero esto depende también de tu cuerpo, ¿sí? De la forma, de las dimensiones que tenga tu mano y tus dedos, obviamente. Entonces hacemos un trazo de lado a lado directo, es decir, desde que tú inicias hasta que terminas, con un apoyo firme sin marcar mucho el papel. Vamos a intentarlo nuevamente. Iniciamos de aquí y continuamos. No importa si la línea se va derecha o no es paralela, lo importante aquí es hacer trazos derechos ininterrumpidos, es decir, de inicio a fin, de inicio a fin. Esto lo que va a hacer es que nos vayamos acostumbrando a hacer trazos muy definidos, muy rápidos, de tal manera que no tengamos variaciones en nuestra dirección. Eso es lo importante aquí, que no hay una variación en la dirección que toma la línea. Si nosotros trazamos en dos partes, por ejemplo, que yo quisiera trazar desde aquí hasta acá, pero en dos partes, podría pasar esto.
¿sí? Entonces no llego hasta el final, de tal manera que cuando yo empiece el otro trazo para complementar, lo que va a pasar es que genero aquí una diferencia creando una especie de curvatura, y esto no es que no se pueda corregir, sencillamente que nos hace un poco más laborioso el dibujo. Por esa razón recomiendo siempre un trazo firme de inicio a fin. ¿Okay? Existen algunos errores que se cometen al dibujar, y cuando no tenemos la práctica es posible también que al querer trazar no lo hagamos del todo con la velocidad adecuada. Entonces eso va a ocasionar de que hagamos esto, que la línea no se vea del todo derecha. Entonces, para corregir este tipo de errores, lo que hacemos es generar una especie de vibración en la mano. ¿A qué me refiero? Exagerando un poco, es como si agarráramos y trazáramos una especie de olas, así, como unas ondas, hasta llegar al final. Pero lo que hacemos aquí es más o menos como cuando agarramos un coche, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos manejando por la carretera y de repente, bueno, los que saben manejar, ¿no? Los que saben manejar tal vez, si te estás yendo hacia la izquierda, pues enderezas hacia la derecha, y si estás yendo hacia la derecha, enderezas hacia la izquierda. Entonces vas ejerciendo un movimiento de izquierda a derecha, de tal manera que vayas corrigiendo tu rumbo y vayas siempre en el centro de tu carril. Más o menos se refiere a esto, esta parte del dibujo. Si tú te estás desviando hacia la izquierda, corriges hacia la derecha. Si te vas hacia la derecha, corriges hacia la izquierda. De tal manera que estás marcando una línea media que nos va a dar nuestra dirección final. En ese sentido, cuando tracemos nuestra línea, para evitar que se nos vaya, cambie de sentido, generamos una vibración a pequeña escala, es decir, hacemos este movimiento de izquierda a derecha, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, así hasta llegar al final. En este caso se nota, pero cuando agarramos práctica es posible que empecemos a trazar con pequeñas ondulaciones y que no se note mucha esa diferencia en la vibración de la mano. Al final de cuentas, cuando terminemos nuestro dibujo, vamos a ocupar el marcador para trazar una línea directa, pero con esa línea base, con esa línea guía que ya habremos generado. ¿Okay? Entonces, esta es una técnica, es una manera de corregir nuestras líneas. Ahora bien, como dije al principio, vamos a irnos al trazo importante, al trazo de nuestro dibujo. La forma básica que manejamos siempre en el dibujo y en la arquitectura es el cubo, que es un elemento que es un cuadrado prácticamente, pero visto en volumen. Ahora bien, vamos a efectuar dos tipos de dibujos en volumetría. A uno le llamamos perspectiva y a otro le llamamos isométrico. ¿Cuál es la diferencia? Que en sí el isométrico nos marca líneas paralelas y nos hace ver un dibujo un tanto más forzado, más como menos estilizado. Entonces, si queremos dibujar algo más apegado a la realidad, al hecho de materializar nuestras ideas, lo que vamos a emplear es una perspectiva. Le llamamos siempre apunte perspectivo porque no tiene dimensiones, no tiene medidas. Sencillamente lo que hacemos es dibujar un volumen, una volumetría al cual después le vamos a definir ventanas, puertas, pisos, pero necesitamos la forma básica. Para hacer eso nos vamos a apoyar de una línea vertical. Primeramente trazo una línea vertical y después voy a definir de la parte media hacia abajo, más o menos, la parte media hacia abajo, defino la altura del cubo. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar un punto aquí, por encima de este punto, ¿sí? Por encima de estas dos, marco aquí a la derecha un vértice, lo voy a marcar más grande a propósito para que se pueda ver, lo mismo aquí y lo mismo aquí. ¿Okay? Trazo línea vertical por la parte media, marco el punto y más arriba, del lado derecho, marco otro vértice. Me voy al lado izquierdo y más o menos a esa misma altura marco también un punto ahí que me va a servir de referencia. Le vamos a llamar punto de la izquierda y punto de la derecha. Ahora bien, lo que vamos a emplear es, como veíamos al principio, trazos directos e ininterrumpidos con un trazo firme
y que nos haga pintar el lápiz lo más oscuro posible, pero sin marcar la hoja. Entonces lo que hago es trazar ahora de este vértice inferior, trazo una línea derecha hacia ese punto. Después de aquí trazo hacia ese punto también, hacia la derecha. Ahora bien, voy a repetir este mismo procedimiento hacia la izquierda, es decir, voy a unir estos dos. Como en este caso me queda a la izquierda, a mí me es incómodo realmente hacerlo. Lo que voy a hacer es manipular la hoja a mi conveniencia, es decir, voy a adaptar lo que tengo y lo que estoy dibujando a mí, a mi cuerpo, a mis condiciones físicas, que es importante. Entonces voy a girar la hoja de tal manera que me sea cómodo efectuar ese trazo. ¿Okay? En ese sentido les puedo comentar que el dibujo se tiene que adaptar a tu forma de trazo, a tu ergonomía, es decir, a tu longitud de brazo, a tu longitud de tu mano, a tus características físicas. ¿Okay? Nunca intentemos forzarnos a trazar de alguna manera que no nos sea cómodo. Entonces trazamos ahora directo hasta este punto y después vamos a agarrar este de arriba, giro ligeramente mi hoja para que me sea cómodo y trazo una línea directa. Ahora bien, ya tengo estas dos formas que me van a definir más adelante las dos caras de nuestro cubo, la izquierda y la derecha. Ahora bien, lo que hago es marcar dos líneas verticales, marco una a la izquierda y marco uno a la derecha. Ahora sí, ya tengo definidas las dos caras de mi volumetría, de mi cubo. Quiero ver ahora la parte superior, como si fuera el techo, por ejemplo. Lo que hago es marcar aquí, hacia acá. Bien, ahora lo que vamos a hacer es trazar la cara superior de nuestro cubo. ¿Cómo lo vamos a efectuar? Vamos a marcar nuestro punto superior hacia la derecha, con un trazo, repito, un trazo directo, firme, tratando de marcar lo mejor posible nuestra línea. Ahí está. No importa que no llegue exactamente a nuestro vértice. Si se dan cuenta, aquí la línea intersecta antes de llegar al punto. Esto no importa mucho aquí porque no es un trazo, digamos, exacto. No estamos trabajando con escuadras. Insisto, es un trabajo hecho a mano alzada. Y después lo que hago es trazar el vértice de aquí arriba hacia la izquierda. Modifico mi hoja, así la giro a mi conveniencia. En este caso incluso lo puedo poner de cabeza, porque voy a trazar hacia ese vértice. Trazo de izquierda a derecha. Y ahí está. Ya definí la cara superior. Ahora bien, para poder concluir nuestro dibujo, lo que hago es que con ayuda de un rotulador, en este caso yo tengo estos rotuladores que son muy económicos, que los puedes conseguir en una papelería, que son desechables. Y lo que voy a hacer es marcar ahora, quizá con un poco más de cuidado, mi línea vertical y la línea vertical. Después trazo las que están fugadas. ¿Okay? Lo hago lo más derecho posible, apoyado en las líneas que ya tengo marcadas con el lápiz. Pero aquí sí ya cuido de no trazarme, no pasarme en las intersecciones. Cuando estábamos trazando el lápiz, pues no importaba. Podemos en las líneas auxiliares intersectar, atravesar las líneas, no importa hasta dónde lleguen. Pero cuando ya estamos trabajando con el rotulador hay que evitar eso. Es decir, llegamos nada más hasta la intersección indicada. Y aquí ya está. En este caso acabamos de definir un dibujo a mano alzada con una perspectiva a dos puntos de fuga, con trazos directos, líneas y marcas suaves. Al último lo que vamos a hacer es eliminar con nuestra goma de borrar. Borramos perfectamente nuestras líneas, incluso las que están por debajo de nuestro rotulador, de lo que acabamos de pintar. Y queda de esta manera. Sencillamente habremos definido nuestro cubo a dos puntos de fuga. Espero y esto nos ayuda a comprender un poco más el dibujo, a cómo efectuamos los trazos. Si quieres aprender más, te invito a que veas el siguiente video, en donde vamos a trabajar ahora con un dibujo en isométrico, pero siempre manejando a mano alzada.